Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendiente del devocional diario. Estamos en el devocional anterior hablando sobre 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9, que dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estamos viendo en el devocional anterior la obra de Satanás, cómo él utiliza algunas herramientas para hacer su obra. Una de sus estrategias, o la estrategia favorita de él, es pasar desapercibido, que la gente no mire su accionar, que la gente no hable de él, que la gente no toque ese tema, para que así él, desde la oscuridad, de donde él se mueve, él pueda mover sus piezas que él ha logrado colocar. Hablábamos de la cizaña, del trigo, colocar sus piezas y de esa manera realizar su obra de embuste, de engaño, de maldad, de pecado. Y así nadie se da cuenta, porque simplemente él ha logrado mantenerse oculto y no permite que nadie hable ni descubra cuáles son sus intenciones. Entonces hablábamos que parte de sus obras sus estrategias son calumniar, causar enfermedad. Reflexionábamos también que al final no solamente son enfermedades físicas, sino que también enfermedades espirituales. Es acusador, siembra la cizaña e incita al pecado. Pero en este devocional vamos a ver cómo lo podemos resistir y el deber que tenemos nosotros, los cristianos, de resistir al maligno, no dándole lugar en primer lugar. Dice este pasaje, si usted se fijó, este pasaje de Pedro, dice que debemos de resistirlo firmes en la fe. Esta es, mis queridos hermanos, prácticamente la base de todo. ¿Cómo poderle hacer frente al maligno? Tenemos que estar firmes en la fe. Y la fe la podemos entender no solamente el hecho de creer en Dios, creerle a Dios, sino que también aquí podemos entender fe como el conjunto de doctrinas que vienen de la palabra de Dios. Eso implica que debemos de estar firmes en lo que enseña la palabra de Dios. Y darnos cuenta también, mis queridos hermanos, que los padecimientos que estamos sufriendo nosotros en la lucha contra el mal, contra el maligno, estos mismos padecimientos se cumplen en nuestros hermanos que compartimos la misma fe alrededor de todo el mundo. Sean todos aquellos que también han sido redimidos por la sangre de Cristo y están perseverando y luchando por mantenerse en la gracia. Entonces, estos mismos ataques, estos mismos padecimientos, las sufren entonces todos aquellos que, como dice la palabra de Dios, el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Entonces el maligno los va a perseguir, nos persigue a través de esos agentes que ha logrado colocar, y esos padecimientos son por que uno tiene que aprender a resistir al diablo, porque no quiere que lo descubramos, no quiere que lo expongamos, quiere callarnos, silenciarnos. ¿Cómo podemos resistirlo? Dijimos que en primer lugar no tenemos que darle lugar. Esa es la clave en todo. El no darle lugar al diablo. Hay veces que nos logra que le demos lugar, como conoce nuestra debilidad, entonces nos toca por el lado de nuestra debilidad, y así es como le damos lugar al diablo. San Pablo nos da un consejo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27, y dice San Pablo, Efesios 4, versículo 26 y 27, airaos, o sea, pueden enojarse, claro que sí, airaos, pero no pequéis. Dice la palabra de Dios que el iracundo hace locuras. Aquí está diciendo airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa que no nos vayamos a acostar enojados.
No nos está diciendo que no nos enojemos, porque hay gente que se la lleva de muy espiritualoide diciendo, no, es que usted no tiene que enojarse, hombre, ¿y por qué se enoja? Eso no es una virtud cristiana, no, aquí está diciendo San Pablo, pueden enojarse, pero no pequen, no le den lugar al diablo. Está diciendo, versículo 27, ni deis lugar al diablo. O sea que uno puede sentir un momento de molestia, de enojo, pero tenemos que tener cuidado que ese enojo no nos lleve a nosotros a causar un error o a cometer un error. Como cierta persona que en determinado momento, que era parte de un plan, de un complot, pero sale haciendo un video supuestamente indignada esta persona, pero dice una cantidad de cosas, entre malas palabras, groserías, mentiras, calumnias. Esta persona claramente se ve que le dio lugar al diablo. Pero esta persona, por ser un agente de Satanás, esta persona logra contaminar a otras personas que no conocen, no saben lo que está ocurriendo y se dejan llevar por esto lo que esta mujer está diciendo, y de esa manera pues crean el problema. Dieron lugar al diablo. En nuestros hogares se puede dar lugar al diablo. Los defectos de carácter, mis queridos hermanos, tenemos que con la ayuda del Señor aprender a controlar, algo que a muchos nos ha costado y a algunos les cuesta, nos cuesta todavía, pero tenemos que aprender a no darle lugar al diablo, tener mucho cuidado. No darle lugar al diablo, incluso escuchando cierto tipo de música, viendo cierto tipo de programas. Algunos han recomendado, incluso algunos exorcistas han recomendado que películas de terror no hay que ver, que el maligno se puede meter por ahí. Algunos programas, videos, publicaciones que incitan al pecado, también no tenemos que verlas. Tenemos que tener mucho cuidado para no darle lugar al diablo, porque uno de los más grandes problemas que nosotros tenemos es que nosotros mismos le abrimos la puerta al diablo para que entre en la casa, incluso a través del pecado. Le abrimos la puerta, pase a don diablo, siéntese y busque donde se sienta cómodo. Ay, aquel, y es más, aquel no se mete solo, dice que trae 7 peores que él. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para no darle lugar al diablo. Otra manera de poderlo resistir es vistiendo siempre la armadura espiritual. Capítulo 6 de Efesios nos explica cuál es esa armadura espiritual y cómo nosotros tenemos que estar vestidos de esa armadura espiritual. Pero en los versículos 11 y 12 de este capítulo 6 de Efesios nos está diciendo San Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra firme es muy común en la palabra de Dios, para poder estar firmes, o sea, inconmovibles, cimentados, dijo Jesús, sobre la roca, que es Él. Y así de esa manera no nos mueve el diablo, no nos tambalea, no nos sacude el tapete, al contrario, nosotros le causamos estorbo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y viene San Pablo y nos dice algo bien impresionante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha espiritual, mis queridos hermanos, es contra seres demoníacos malvados, muchos de ellos poderosos, que si tan solo el Señor nos permitiera poder ver esa lucha espiritual que hay a nuestro alrededor, lucha entre los ángeles, entre nuestro ángel de la guarda que se nos fue dado, entre los ángeles que nos rodean, esa lucha que se da entre nuestros ángeles y los demonios a nuestro alrededor, le aseguro que no morimos de infarto, hermano, nos espantamos, porque muchos no están preparados para entender este tipo de situaciones. No se dan cuenta que hay una lucha espiritual a nuestro alrededor, que es una lucha en donde los demonios quieren adueñarse de nuestra alma y esos demonios no descansan. Y es más, esa lucha la quieren llevar hasta en el último momento, el último suspiro de nuestra vida, cuando sale el último aliento de nuestro ser. Ellos todavía quieren adueñarse del alma que está por salir de nuestro cuerpo.
para condenarla. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir y a morir en su gracia. Qué terrible aquella gente que muere en pecado, mi querido hermano, y nunca quisieron convertirse, porque cuando ese momento se da, cuando su alma salga de su cuerpo, se dé el último hálito de su vida, los ángeles no podrán hacer nada, no podrán luchar más, porque perdieron la batalla, porque uno les permitió perder la batalla. Porque esa alma les permitió perder la batalla, porque esa alma nunca quiso ponerse en gracia de Dios. Y por más que se le advirtió, no quiso, porque prefirió más la religión del anticristo. La religión de la ramera que le decía, no importa cómo tú vivas, así Diosito te ama, Diosito es misericordioso, Él defendió a la prostituta, al final te va a salvar, nos va a salvar a todos, porque Él no es malo, Él es bueno, Él no castiga, Él no manda a nadie al infierno, uno solo se castiga, pero al final Dios nos va a perdonar. Y esa religión diabólica que se ha metido está condenando muchas almas al infierno. Y en ese momento pues ya no se puede hacer nada. Los demonios ganaron esa alma. Pero Pablo nos está advirtiendo, nos está diciendo, miren, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha espiritual es fuerte, mi querido hermano. Por eso tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios para resistir. El escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que hay que saberla usar bien. O sea, bien protegidos, bien cubiertos, porque esta lucha espiritual es fuerte. Tenemos que estar siempre vestidos con la armadura espiritual. Tercer lugar, tenemos que estar siempre sometidos a Dios. Esta es una clave bien importante, mi querido hermano. Si queremos hacerle frente al maligno, si queremos hacerle frente a este león rugiente que anda buscando cómo devorar, tenemos que someternos a Dios en obediencia, hacer lo que Él dice. Como María le dijo a aquellos sirvientes, hagan lo que Él diga. Esa es la clave, mis queridos hermanos. Hacer lo que Él dice, obedeciendo su palabra. Eso es lo que Él dijo, el que me ama guarda mi palabra. Eso significa conocer su palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer. Aquel que le dice a usted que la Biblia no se lee, sino que se practica, le está queriendo dar a tol con el dedo, hermano. Esa es otra cizaña, otro emisario de Satanás. Todo aquel que le diga a usted que en la Biblia no se puede leer porque no la puede interpretar y se va a confundir, ese lo está engañando. Aquel que le dice que no lea la Biblia, sino que se ponga a escuchar a los comentarios que dice fulano, que hace sutano, incluso si alguien le dice, usted mejor escuche lo que dice Salvador Melán, cuidado, esto solamente son reflexiones tomadas de la palabra de Dios, pero no sustituyen de ninguna manera su lectura bíblica diaria, sistemática, devocional, comenzando desde Génesis y terminando hasta Apocalipsis, y volviendo a comenzar y volviendo a terminar, sin saltarse ni un capítulo ni un versículo. No puede sustituir la lectura bíblica, su lectura devocional diaria, no puede sustituirla por nada. Entonces tenemos que someternos a Dios sabiendo lo que Dios quiere. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice de la siguiente manera. Santiago 4:7. Someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted se da cuenta, resistir es la clave. Él puede venir y querernos atacar, pero si nosotros nos mantenemos firmes y resistimos, Él ya no puede hacer nada. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque Él no nos puede obligar. Él no nos puede obligar. Él nos invita. Él nos insinúa. Pero si lo resistimos, si decimos no y nos mantenemos, Él no puede hacer más. Tomemos el ejemplo de Jesús. ¿Cómo no trató de incitarlo? Tienes hambre, ¿verdad? 40 días sin comer ya es bastante, ya ahorita ya tu estómago ya truena, ya ruge, ¿verdad? Pero mira, y realmente sos hijo de Dios, ¿eh? Porque si realmente tú eres hijo de Dios, entonces
Tú le puedes decir a esta piedra que se convierte en pan. ¿Y por qué realmente no le dices eso, no? Si tú eres hijo de Dios, dile a la piedra que se convierta en pan y comes y se te acabe el hambre. Si Jesús hubiera convertido la piedra en pan, entonces pierde, porque hubiera hecho lo que el maligno le dijo. Pero Jesús no le hace caso. Al contrario, le saca la Biblia. No solo de pan vive el hombre, también vive de toda palabra que sale de Dios. ¿Con que me citas la Biblia? Pues yo también me puedo la Biblia. Mire, ese sí se la puede bien, hermano. Usted no la lee, pero ese sí la conoce muy bien, pero la tuerce, la tergiversa. Ok, entonces pues vamos a ver si es cierto. Lo pone en el pináculo del templo y le dice, bueno, pues ya que me citaste la Biblia, pues aquí te mando un bibliazo yo también. Mira, dice la Biblia que Él va a mandar a sus ángeles para que te guarden. Así que si realmente eres hijo de Dios, tírate, lánzate, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que te guarden, para que no te pase nada. Así que probá, vamos a ver si es cierto que ahí están los ángeles protegiéndote. Y viene Jesús y le responde otra vez con la Biblia. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Ya iban dos. Así que ahora viene y le presenta todos los reinos del mundo y le dice: mira, vamos a hacer una cosa, no te compliques la vida, hombre. ¿Para qué te vas a complicar la vida? ¿Para qué te vas a dejar matar, hombre? ¿Para qué? No vale la pena. Si lo que quieres es reinar, todo esto es tuyo. Si todo es mío, porque es mío. El ser humano me lo dio a mí. Tú se lo diste al ser humano para que lo gobernara, para que lo juzgara, para que lo sojuzgara. Tú se lo diste, pero el ser humano me lo quiso dar a mí. Así que yo soy el dueño de todo esto que tú ves. Es el Dios de este mundo. Así que yo se lo puedo dar a quien yo quiera. Ahora, si tú me adoras a mí como Dios, si tú me das a mí el lugar de Dios que yo te pedí en la eternidad, que yo quería en la eternidad, si tú ahora vienes, te postras y me adoras y me reconoces como Dios, entonces todo esto que el ser humano me dio a mí, yo te lo doy a ti. No te preocupes para nada, porque ¿para qué vas a pagar ese precio? Ahórrate la cruz, ahórrate el sacrificio. Si de todo modo esto es mío, yo te lo doy, te lo regalo, pero lo único que tenés que hacer es postrate y adorarme, y todo es tuyo. Viene Jesús y de la manera más tranquila le dice: está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás. Punto. Le cayó el hocico al diablo. Pero no se quedó tranquilo. Se apartó de Jesús por un tiempo. ¿Sabe qué significa? Que después regresó y después regresó. O sea que siempre regresa. Por eso tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al diablo, Él huye de nosotros, y luego mantenernos firmes, porque va a volver a aparecer. Va a volver a aparecer. Pero más que todo, mis queridos hermanos, una manera de resistir al diablo, de poder hacerle frente, es no participando de las obras de las tinieblas. No participando de las obras de las tinieblas. Ay, qué de malo tiene ir a bailar allí ¿cómo que se llama aquella? Hombre, no se va restregando el cuerpo como una mujer y están bailando. Y qué de malo tiene, si eso es para ir a entretenernos y estamos restregándonos ahí en el cuerpo de la mujer y estamos con una cerveza y tomándose. Eso es diversión, hombre. Si hay que divertirnos, no hay que ser cuadrado. Cuidado, no hay que participar de las obras de las tinieblas. Dice Efesios capítulo 5 versículo 11, dice San Pablo en Efesios 5:11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Infructuosas, no te dan fruto, mi querido hermano. La cizaña no da fruto. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No ser parte. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No tenemos que ser parte del pecado. No tenemos que ser parte del mundo. No tenemos que ser parte de las obras de las tinieblas. Sino que al contrario tenemos que reprenderlas. Reprenderlas con autoridad. Con la autoridad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo en nosotros. Con autoridad. Reprender las obras de las tinieblas. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? Todo aquello que quiere apartar de Dios. Todo aquello que quiere justificar el pecado.
Cuando alguien quiere justificar el pecado, está haciendo las obras de las tinieblas. Uno tiene inmediatamente que reprender esas obras. Lo van a tachar de fanático, de religioso, de puritano, de protestante, le van a decir un montón de cosas, hasta lo van a correr quizás de su comunidad. No importa, mejor que lo corren de su comunidad, que no lo vayan a dejar entrar al cielo por querer ser igual que ellos. Preferible entrar al cielo a que, por no que no lo corran a uno, quedarse callado. No, reprender las obras de las tinieblas, no ser parte de las obras de las tinieblas. Así que, mis queridos hermanos, lo tenemos que resistir no dándole lugar, lo tenemos que resistir vistiéndonos con la armadura espiritual, lo tenemos que resistir sometiéndonos a Dios, y lo tenemos que resistir no participando en las obras de las tinieblas. Pero más que todo, mi querido hermano, lo tenemos que resistir estando firmes en la verdad, firmes en la fe. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe. Fíjese, velad, velad, despiertos, cuidado con dormirse. Dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente del mundo, se lo lleva el diablo. Despiertos, velando, estar firmes, sin moverse, sin conmoverse, le estén dando duro, lo estén atacando, firme, estable su cimiento en Cristo. Y dice San Pablo: portaos varonilmente y esforzaos. Fíjese que esta palabra es bien interesante. Yo la estuve buscando en el léxico griego, la estuve buscando en el idioma griego. Portaos varonilmente. La palabra griega es andriceste. Así se pronuncia en griego. Andriceste. Significa actuar como hombre, ser valiente. Lo que está diciéndonos en este texto es: sean fuertes y valientes. Una traducción sería: manténganse atentos y firmes en la fe. Sean fuertes y valientes. Esa es la única manera, mis queridos hermanos, siendo fuertes, siendo valientes, es la única manera como nosotros podemos resistir a este que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y darnos cuenta, mis queridos hermanos, que no estamos solos en esta lucha, sino que al contrario, todos aquellos que quieren vivir para Dios también están en la misma lucha espiritual que estamos nosotros. Por eso tenemos que aprender a orar unos por otros, para que el Señor nos fortalezca. Que Dios nos ayude, mi querido hermano, para mantenernos fieles y firmes en la fe que hemos recibido. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra que hemos meditado. Gracias, Señor, por estos momentos de encuentro contigo a través de tu palabra. Brevemente, a través de la oración, yo te pido, Señor, que nos ayudes. Te pido por mis hermanos, que junto conmigo, con todos los que estamos queriendo, Señor, vivir para ti, sufrimos las luchas del maligno. Sufrimos los ataques del maligno. Te pedimos, Señor, en tu nombre santo, que tú nos ayudes a no ser parte de las obras de las tinieblas, sino que al contrario, reprenderlas, descubrirlas, no tenerle miedo, ni tenerle miedo a aquellos emisarios de Él, que Él ha sabido colocar para tratar de silenciar la verdad, para tratar de silenciar nuestra voz, para que no descubramos al maligno. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en ti, a mantenernos constantes en la fe, a estar siempre llenos de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Llénanos con tu presencia, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a tener siempre puesta la armadura espiritual, especialmente el casco de nuestra salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar firmes, creciendo siempre en tu presencia. Gracias te damos, Señor, y pedimos que tu Santo Espíritu siempre nos acompañe y nunca nos deje solo como defensor. Y tú como nuestro abogado, rogando por nosotros, para que el fiscal, el acusador, no nos destruya, no nos condene. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, por tu sangre que derramaste,
por ese camino que abriste para que podamos tener acceso al trono de la gracia. Y gracias te damos, Señor, porque un día vamos a estar contigo por la eternidad. No te apartes de nosotros, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendientes del devocional. Pues con la ayuda del Señor vamos a continuar con un nuevo tema. En el próximo devocional le pido que nos lleve y nos encomiende siempre en sus oraciones. Y también, si usted desea comunicarse con nosotros, busque nuestra página web salvadormelara.com. Ahí está el botón de contacto. También, si desea estar suscrito a nuestro canal, también en nuestra página está el enlace para el canal de YouTube, donde usted puede suscribirse y recibir las notificaciones cada vez que se suba un devocional. Y si desea colaborar con nuestro ministerio, también está el botón de PayPal. Gracias a todos los hermanos que nos ayudan con un poco de la bendición que reciben, y de ese poco pues nos ayuda también a nosotros a poder seguir evangelizando. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta el próximo devocional.